Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, noches, madrugadas, dependiendo en la hora que se conecte nuestra audiencia, maestra Marisol Reséndiz. Y ahora, precisamente este día 1 de octubre del 2025, con este capítulo que es Calpulli, Altepetl y toponimia actual de los pueblos y barrios originarios, Claro que Marisol. sí, Y mi ella estimado. es... Yo soy la profesora Marisol Reséndiz y me encuentro muy alegre aquí con mi compañero y amigo, el cronista Marcelino Peña Fernández, y juntos somos Radiografía Urbana Azcapotzalco. Bien. Oye, Marisol, hay que detenernos un poquito porque hubo una situación muy trágica en la ciudad, en la alcaldía de Iztapalapa. Hay cientos, puede ser que son miles de damnificados, cayó ahí un aguacero, una tromba, se dice, y pues hay que dar nuestro saludo solidario, que no basta nada más con decir solidaridad, pero ¿qué podemos hacer? Es hacer un recordatorio y que si hay alguna medida de apoyo solidario donde pueda haber, recabar víveres, lo que sea, hay que Hacer lo incorporarlo. posible por apoyar a nuestra Sí, gente claro que sí. de nuestra hermana República de Iztapalapa y esperemos que ya se detengan las desgracias ya, Sí, porque también han pasado cosas muy trágicas. Yo también quisiera recordarte algo bien importante antes de que comencemos el programa. Estamos en la víspera de una fecha muy fuerte que fue el 2 de octubre de 1968 y esperamos que algún día aparezcan las víctimas, aparezcan todos los culpables, se esclarezca este crimen de lesa humanidad. Y también quisiera contarte una anécdota de este trabajo de campo que hacemos en Azcapotzalco, que nos comentó el cronista oral Tarcisio, que comenta que en vísperas del movimiento del 68 ellos van a la exrefinería Azcapotzalco. Van a pelearse con los soldados por estos afanes de libertad y desafortunadamente uno de los integrantes de Apolonia Texcolco le dispara a un soldado a quemarropa y lo velan ese mismo día para pues ver todos estos panoramas tan terribles, ojalá y no vuelvan a pasar, pero sí había un deseo de libertad en estos pueblos y barrios originarios. bien. Bien, dos hechos que no se deben de olvidar, Marisol, y entramos a nuestro tema que es Calpulli, Altepetl, toponimia de los actual de los pueblos y barrios originarios, que no es un cualquier tema, fíjate. Es el tema más difícil de todo el programa. Sí, ahora Sí, que tuvimos que revisar para poder presentarnos, nos dimos cuenta que teníamos que varios autores consultar. Tenemos uno en Azcapotzalco, que es Gilberto Pérez Rico, sí, indispensable para este tema. sí, también Me tiene algunas permites? investigaciones la maestra Solórzano Sí, y yo, y tú. sí. María de la Paz, María de la Paz Antonieta, una española, que ha trabajado mucho sobre la clase de la clase noble Ya vas a empezar de de, malinchista, mi estimado. bueno, es que es una estudiosa, María Castañeda de la Paz. Ha estudiado mucho lo que se llama toda esa línea de la clase noble tepaneca y mexica. Del tepanecayo Bien, y y la mexicayo. sí, entonces también pues es necesario ver a otros autores como precisamente a alguien que tenemos que tener de cabecera, que es Carlos Santamaría Novillo, que acaba de sacar un libro muy importante. Sí, sí, mi querido Marce. El mismo José Antonio González Gómez, que son los que han escrito sobre Azcapotzalco, sobre estos temas, y nos vamos de lleno, si quieres, precisamente para que tú nos puedas decir Sí. qué pasa con el Calpulli, al Tepet, cuáles son precisamente esas dos fronteras en entender esos términos, y luego le entramos a la toponimia o como tú vayas Maravilloso. desenvolviendo el tema. Vamos a hablar primero del territorio cultural y hablar un poquito del concepto del topónimo y luego tenemos que hablar necesariamente, mi querido Marce, de la lengua náhuatl, que es una configuración de todo esto. El concepto del calpulli, ya quedamos, que es la célula de la organización social, político-cultural que tenían los antiguos mexicanos, patrimonio de todos los pueblos venidos de Chicomostoc, de cosmovisión del mundo náhuatl. Llevado primero a cabo en el ahora llamado Anáhuac, en el Tepanecapan, por los tepanecas, que en su mismo nombre hablan de organizadores, administradores, nobleza y constructores físicamente labradores de la piedra. En este sentido, vamos a hablar que las civilizaciones del mundo antiguo tenían un pie
en lo primitivo, pero en lo primitivo virtuoso. Entonces, estas designaciones locativas, que ahora la ciencia no las enumera como designaciones locativas, eran una manera de domar sutilmente al territorio, mi querido Marce. Sabiendo que había grupos humanos, que había naciones seminómadas, les decían, aquí hay chapulines para comer, aquí hay serpientes, aquí hay un cuerpo de agua. Eso en la construcción de los mapas socioculturales, ecológicos incluso, viene a ser fundamental. Obviamente todos estos nombres son patrimonio de la cosmovisión del mundo náhuatl. Algunos hablan de cultos, algunos hablan de filosofía, sí. Algunos aluden al famoso Tonalamat, a esta teología agrícola, a esta teogonía agrícola, de la que hablaban mucho los antiguos mexicanos, y son un patrimonio muy importante, y además desde estos tiempos ancestrales ya son una fuente de identidad, ya construían una hermandad. Recordemos que tenemos las clasificaciones del Calpulli en el libro Los gobiernos socialistas de la Náhuatl de Romero Vargas Iturbide. Hablamos de un Calpulli urbano, hablamos del Calpulli como una entidad espiritual, como una hermandad, pero de fondo el Calpulli tiene el sabio concepto de la supervivencia, de que todos sepan sembrar, de que todos sepan trabajar y de que todos dancen, canten. Eso da estabilidad social, porque el Calpulli nos habla que mucho tiempo en el contexto de la Edad Media Europea ellos ya tenían educación pública, ya estaban cantando, bailando y se estaban organizando para sobrevivir. Y eso pues llega hasta nuestros días. Estos nombres, siéndote muy honesta, requieren mucha investigación. ¿Por qué? Porque nuestros nada queridos españoles hicieron una destrucción y una quema de las fuentes originarias. Ahí sí quisiera comentarte que para entender el concepto del topónimo, del Calpulli, de todas estas cosas, hay que pensar en la lengua náhuatl, en esta lengua ancestral. Un topónimo es un nombre de un lugar, pero fíjate que ellos les giraba la ardilla de una manera revolucionaria y no solamente nos hablan de lugares concretos y físicos, nos hablan de moradas espirituales. Entonces, en la lengua náhuatl tenemos sílabas que ya nos indican que se habla de un lugar, porque es una lengua aglutinante. Estas sílabas son tla, co, pan, yan, man y tepet. Todo esto también inspirado, le enviamos un gran saludo a la familia del maestro Carpanta, gran lingüista de la lengua náhuatl. Sigo utilizando su libro ya trascendió, pero yo sigo utilizando su libro para la enseñanza de la lengua náhuatl. Y cada una de estas tenía una filosofía, que es lo que voy a sacar en mi próximo libro, mi querido amigo. Tla es el ser y está en la tierra. Por eso, por ejemplo, tenemos Tlalpan, sobre la tierra. Y también habla de cultos a la tierra. Voy a poner 3 ejemplos y me sigues cuestionando. Hay otro que es Co. Co viene de un comit, de lo que se protege en un comit. Sí. Entonces, ese tiene más origen ritual. Pan es sobre de, que viene de la palabra Ipampa. Man y Yan casi son para lugares imaginarios, como Cihuatlampa, Tonalcalaquia. Y bueno, así tenemos una serie de nombres. Sí, dime. Sí, muy bueno estás desarrollando este tema y precisamente veo que inclusive todo lo que es Calpulli, das referencias exactamente sobre el náhuatl y el altépetl. Y después del altépetl, precisamente, que creo que vas a desarrollar por ahí, no es que creo, tienes que desarrollar. Además debe ser diferente a nuestra audiencia, porque me estás clavando así la vista, pero ahí tenemos la audiencia enfrente. Te estoy vigilando, Marisol. Estoy vigilando. Y nos vamos al tépetl. Y después, precisamente, el origen ancestral de la toponimia. ¿Qué nos puedes decir de esto, bueno, Marisol? Nada más vamos a hablar de la etimología de altépetl. Atltépetl tiene que ver con la filosofía de los contrarios, de las dualidades contrarias, como en Atlachinoli, sí, donde juntamos agua y fuego. El altépetl es una dualidad virtuosa de tierra y agua, vistos como opuestos que se retroalimentan, y es un mensaje de supervivencia para las generaciones presentes y futuras, donde dicen, ¿qué necesita una ciudad? Tierra y agua para poderse desarrollar. Necesitamos tierra y agua. Entonces, es muy importante porque ellos que sufrieron lo que debió de haber sido ser ciudadano del mundo antiguo, ven en la tierra el tesoro de la vida y del alimento, por eso no se obsesionan con un metal o cosas así, que locuras que ya hicieron los europeos. Ahora, dentro de esta dinámica,
Cuando tú ya te asientas en un territorio, siendo una nación seminómada, naciones venidas de Chicamostoc, el náhuatl tiene una cuestión muy ritual, que todo tiene un nombre. Este territorio debe de tener un nombre para hacernos hermanos, para darnos identidad. Porque como dirían ahora en palabras coloquiales, juntos pero no revueltos, vamos a ver el ejemplo en Azcapotzalco. Este calpulli se va a llamar Texcolco. Aquí le vamos a rendir culto al cuerpo del agua y al gran Tezcatlipoca. Vamos a hacer toda esta ritualidad en torno al gran Tezcatlipoca. Y va conectado con toda una ritualidad, con una toponimia y con una identidad. Seguramente se hacía de manera oral, pero también con un dibujo, con un ideograma, porque hablamos que la escritura era ideográfica, iconográfica, metafórica, simbólica y demás, como para darnos un parámetro como los jeroglíficos egipcios. Y algo muy importante que yo comparto con mis alumnos en mis clases, saludos a todos mis alumnos, afectuosos alumnos, a mis alumnos de historia y de todas las instituciones donde ando dando la vuelta, es que no tenían la especificidad que tenían los mayas, porque los mayas ya tenían un silabario y numereto muy específico. Aquí los antiguos mexicanos nos entregan la ambigüedad creativa. Obviamente hay muchas cosas que quedaron en secreto porque fueron destruidas, porque mataron a los tlamatinimes y porque nuestros nada queridos españoles quemaron los códices, pero eran por medio de ideogramas que se bordaban en un pantli o bandera. Cada uno de estos calpulis tenía un pantli que designaba el nombre del lugar, por eso se habla de una designación locativa. En esa misma zona tenemos atrás lo que es otro calpuli que era Acayucán, ahora que fue renombrado por los españoles como Santa Cruz Acayucán. Hay que ir el 3 de mayo a su fiesta patronal, es preciosa. Bueno, no, sí, en Acayucán lo que tenemos es un reconocimiento del territorio, que a la fecha a los investigadores de todos estos fenómenos socioculturales, geográficos nos sigue sirviendo. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que ahí en Acayucán había una ladera de este lago que fue tan amplio que llegaba a Texcoco en Azcapotzalco y que tenemos un carrizo endémico mexicano, es el ácatl. Aunque también si nuestra ardilla vuela y vuela y vuela y vuela, también podemos pensar que podríamos hablar de un culto a Acaltopilcinquetzalcoatl. Podría ser. Pero lo que sí vemos en el dibujo, hasta donde llega la investigación, territorio que habla del cuerpo de agua y de este carrizo, donde abunda, Acayucán. Y coincide con lo que tenemos. Y también hay otra palabra que complementa, que tenemos el Nestenco. Ahí junto a Cayucán tenemos en el Nestenco, que Nestengo es una palabra muy bonita que nos habla de Nestli, arena o ceniza. Tentli, labio. Recordemos, mi cuerpo la medida de todas las cosas y con lugar, o sea que ahí también teníamos un arenal de este lado. ¿Qué crees, maestra Marisol? Muy interesante lo que nos estás narrando. Pero siento que a nuestra audiencia precisamente le gustaría que también así, porque como es tan importante e interesante lo que nos estás diciendo, andas así como desatada, desarrollando el tema, con exactamente, ahora sí que con palitos y manzanitas, como dicen, para que estemos más tranquilos. Mira, muy interesante, porque ahora nos vamos inclusive a los significados y la investigación que se está haciendo actualmente. ¿Qué encontramos ahí? Pues mira, aquí tenemos muchas fuentes de investigación. Te voy a ser muy honesta y esto no es solo un tema político, es un tema cultural. Tenemos una constitución preciosa de la Ciudad de México que nos prometió un instituto de investigación en cada pueblo y barrio originario, lo que quizás operativamente es difícil o es imposible, pero tenemos que seguir investigando porque hay un patrimonio cultural, náhuatl, de cosmovisión, filosófico, locativo que se está perdiendo. Y que una triste experiencia cuando hago yo el trabajo de campo es que le dices a la gente el nombre náhuatl y te dicen, no, no es cierto, eso no existe. Entonces hay una negación, entra las cuestiones del racismo, la discriminación, la ignorancia y tenemos los dibujos. Esta procedencia de los dibujos debe ser lo más, si se hacen en la época moderna, debe ser inspirada totalmente en los códices, en los dibujos originarios y de preferencia en códices hechos antes de la conquista. ¿Por qué? Porque en los códices, al hablar de toponimia tenemos que hablar de todo esto, en los códices que hicieron posteriormente,
podrían haber sido hechos por un hijo de vecinos, como que esperemos que no nos caigan los gringos o cualquier pueblo que llegue a invadirnos si hubiera una matazón y nos dijeran, a ver usted qué va pasando, hágame un libro, pues habría muchas cochinadas. Sí. Pero también hay libros hechos por los descendientes de la nobleza, o sea, no todo fue malo, pero de preferencia una fuente originaria. Y aún el día de hoy, mi apreciado, yo te puedo decir que cada palabra náhuatl, sin exagerar, podría tener hasta 300 significados. Se habla de un náhuatl clásico, un náhuatl de la nobleza, un náhuatl, como tenemos la diferencia en el latín vulgar, un náhuatl técnico para comunicarse. Entonces, necesitamos más investigación sobre estos glifos, que también en la cuestión del misterio, así como en el Códice Da Vinci y todas estas locuras, es un mapa astronómico. Porque cuando ellos fundaban una ciudad, como fue el Tepanecapan y como fue nuestro gran Mexico Tenochtitlan, hacían mediciones y observaciones astronómicas muy importantes. Y lo que te tengo que decir, a lo mejor nos va a desilusionar porque nos encanta la patria chica de Azcapotzalco y de la Ciudad de México, mi querido amigo, pero este código de nombres se repite en toda la República Mexicana, que fue de ocupación cultural náhuatl. Entonces, hay algo ahí muy profundo y que para entenderlo, pues tenemos que echarnos un clavado a la cosmovisión del mundo náhuatl, si no, no tiene sentido. Y obviamente, pues tienen que ver con los códices. Se ha hecho lo que ha podido, efectivamente tenemos el libro de cabecera de Gilberto Pérez Rico, algunas investigaciones de la maestra Solórzano, de nosotros servidores también tenemos investigación, pero es, en primera, el primer rubro sería, se hicieron para sobrevivir. ¿Por qué? Porque yo ya digo qué hay en ese lugar, para que el paseante sepa. Ajá. Con esta filosofía hasta cierto punto comunista, socialista, que asociamos algunas peregrinaciones sin sentido cristiano, donde hasta dejaban tortillas en los árboles y se complicaban la vida reforestando, una visión muy, muy ecológica del mundo. Y segunda, eso viene hasta en las dinámicas griegas, para que algo sea mío, para que este territorio sea mío, tengo que nombrarlo. Y también es una proyección social. Lo vemos en Xochinahuac, la cercanía de la flor. Nuestro oficio de cultivo de flores nos va a dar una identidad. Entonces esas flores tienen que estar presentes en el topónimo. Vemos una mano dentro de la milpa que está haciendo ese ciclo humano de domesticación de las plantas sin empoderamiento, porque el árbol termina en estas flores y además las flores están cantando o están haciendo un guiño que también son poetas porque tienen unas volutas de la palabra. Entonces se vuelve esto infinito, pero es un patrimonio cultural. Imagínate si estos nombres existen desde antes de la llegada de los españoles, y también nosotros tenemos que hablar mucho de lo que son los momentos de transición. ¿Ah? ¿Por qué tenemos estos nombres? Porque se suavizó ligeramente la violencia de lo que fue la ocupación, la conquista militar devastadora, cultural, ecológica y genocidio, que repudiamos, pero ya pasó desafortunadamente. Y entonces los dominicos y los franciscanos apapachan a los naturales de lo que se acuerdan de su mundo que fue destruido, les dicen, queremos conservar los nombres de nuestros calpulis, son nuestra historia, son nuestra identidad, son nuestros rituales, son nuestras costumbres. Y eso también, mi apreciado, obedece a que algunos oficios ancestrales y algunas prácticas sí se integraron a la Nueva España medieval. Entonces, muchas cosas fueron destruidas hasta la independencia criolla. No estamos alabando a los españoles, pero hay que ser congruentes con el estudio histórico. Entonces dicen, bueno, sí, puedes conservar tu nombre de tu calpuli, pero primero, y ahí vino la mayor trampa de todos que funciona a la fecha, va a ir el nombre del santo patrono. Y tu veintena, tus fiestas agrícolas, tu teogonía, ahora va a ser la fiesta patronal. Sin embargo, pues hubo una gran satisfacción en los sobrevivientes porque al menos tuvieron el honor de conservar sus nombres. Nombres que ahora tenemos nosotros la responsabilidad social primero de conocernos, de aprender náhuatl. No puede haber un cronista que no sepa náhuatl. Y tenemos, digo, un historiador que no sepa náhuatl, y tenemos que seguirlos investigando. En el caso, por ejemplo, de Texcolco, el glifo original pues era un árbol torcido con unas, le decían la encina torcida,
con los colores de Tezcatlipoca, y yo después de estudiar mucho tiempo, lo rehice a una piedra de obsidiana, porque la obsidiana la ocupaban mucho los antiguos mexicanos para sus rituales iniciáticos hacia el Mictlán y a Tezcatlipoca Negro, pero también para hacer observaciones astronómicas. Bien, Marisol, está interesante la manera en que nos estás desarrollando los temas. Yo te pedí un poquito porque no, la audiencia no todos exactamente están bien introducidos en todo esto, entonces con más calma, sobre todo que es un tema complicado, ¿eh? No es tan sencillo. Y precisamente inclusive hace rato vimos que nos brincamos casi 2 segmentos porque ya hablas precisamente donde la actualidad el santo patrón le ganó al náhuatl. ¿Cómo me Pero espera, quemas? ¿Cómo me quemas con nuestra audiencia, pero permíteme. Marcelino? No, pero vale la pena, te digo, porque tenemos que retomar como que echarnos un poco para atrás. ¿Sí? Porque precisamente tenemos que estamos en los significados de la investigación actual y luego a los artes oficios. Los vamos centrando para que, precisamente porque inclusive ese es el fin de Radiografía Urbana Azcapotzalco. Para eso estamos desarrollando estos temas, porque queremos tomar de lo que en Azcapotzalco como alcaldía y lo que nosotros que le vamos dando ese pulso del desarrollo histórico, lo vayamos acomodando como debe, casi didácticamente. Radiografiar Azcapotzalco. Sí, radiografía de Azcapotzalco. Entonces, mira, porque nos hablaste así, tan rápido, y el que estábamos preparando, y estábamos hablando, se tenía que hablar un poco antes de que están encriptados mucha información, que por eso precisamente, inclusive en el trabajo que ya lo vimos al último, ayer o antier, sobre un trabajo que me mandaste sobre los glifos de Iztapalapa, ¿sí? De los 13 pueblos. Ixtapalapa. Y resulta que precisamente salta luego la duda si son correctos, no nada más la toponimia de Iztapalapa, todo lo que se está creando. Se crea un criterio general, que al fin de cuentas la toponimia la crean los pueblos originarios. Sí, claro, sí, claro. Mira, me gustaría mucho complementar ahí tu comentario, mi estimado amigo. La identidad social es una responsabilidad del día a día. Ahí, por ejemplo, tenemos trabajos, hay que mencionarlos, de los compañeros del colectivo Cha Cha Cha, que están llevando a la gráfica. Desafortunadamente, pues es un gran trabajo y lo están haciendo didáctico, lo están acercando a los niños, a los jóvenes, pero yo ya les había comentado que no podemos hacer una investigación que desvirtúe, porque entonces se pierde el origen. Tenemos que tener, como es en todo esto, aquí están mis glifos de origen, lo más cercano a lo ancestral, y aquí hay una opción, como en el caso del Quijote, el Quijote de español antiguo que todos se van a dormir, y un Quijote juvenil, pero hacer esa diferenciación. Y también, mi querido amigo, quisiera completar algo que faltó, que es muy importante, que estos glifos no se pueden ver de una manera aislada, se van a completar con la nomenclatura, con los nombres de las calles, porque ahí en este cuadrante que tanto hemos estudiado de estos barrios de Apolonia, Santa Lucía Tomatlán, Acayucán, San Francisco Tetecalán, tenemos una calle que se llama Rey Maxtla. Y más hacia abajo tenemos la avenida Tesosomoc, más hacia las fábricas y todo. Y también eso, mi apreciado Marcelino, si no nos ponemos las pilas como instituciones culturales, como investigadores, esto va a desaparecer, porque el Calpulli está siendo invadido por la gentrificación Sí, de las... sí, inclusive la calle de Tecpan, ¿no? Sí, exactamente. Que lamentablemente es muy cortita la calle de Tecpan, que hablando a nuestros radioescuchas, está precisamente sobre lo que se llama San Francisco Tetecala, ¿sí? Santa Apolonia, hay una vía y la avenida Ferrocarriles Nacionales. Ferrocarriles Nacionales. Aquiles Cerdán. Y resulta que Tecpan, inclusive ahí estuvo un Tecpan. Sí, claro. Y se habla que el Tecpan fue el de los tepanecas, precisamente donde estuvo ubicado. Y como tú nos dices, ahí le dan significado y tenemos referencia. Y claro que hay, por ejemplo, toponimias y significados de los Tecpan, cómo eran los Tecpan, que era como un copil, un copete. Pero que también... Que habla de gobierno, de estructura, de orden. Exactamente. Pero se requiere con más delicadeza precisamente
estos temas. Y más fondos para la investigación, porque las fotos, la investigación, pues en la mayoría de los casos los costean los cronistas. Sí, Marisol, y colocar que precisamente pues nosotros somos colonistas, la maestra sí tiene su especialidad en filosofía y la cuestión Historia, de la cuestión de historia. Y literatura. Y tenemos que agarrar fuentes y referentes como los que hemos estado hablando, el mismo Pérez Rico. Sí, yo por ejemplo te quisiera hablar de un hombre que me encanta a mí y que está muy, muy abandonado, Tetecala. Por ejemplo. Ahí es el asiento de la piedra del templo doblemente sagrado. Y ya está así como que muy aislado en ese territorio cultural, muy apabullado, muy hecho a la esquina, pero ahí te habla de una dualidad sagrada. Yo hasta me atrevería a decirte que te habla de el asiento de un gobierno y te habla de labrar la piedra. Y si ves el glifo, hay una piedra. Ahí qué bueno que me llevas por estos lados que detonas mi mente, mi ardilla. Aquí hay algo que no debemos de olvidar al reconstruir la historia de la ciudad y del Tepanecapan. Tiene que haber un ciclo virtuoso entre el dibujo originario y el nombre. Porque no podemos entender los nombres, la filosofía de los nombres, porque esto es una filosofía muy, muy compleja sin ver el glifo. Y si el glifo tampoco corresponde, hay que reelaborar el glifo. Porque la verdad es de que, con todo respeto a los investigadores que nos anteceden, igual también a nuestro querido Gilberto, no podemos ser todos, pero hay algunos glifos que están bastante feitos. Por ejemplo, el de San Miguel Amantla, nada más vemos un palo ahí con unas plumas aventadas, como que algunos sí, no, están muy mal. Y hay que reinventarlos y buscar. Obviamente es un trabajo de investigación que requiere tiempo, dinero, horas de lectura. Sí. Ese es el problema, mi querido Marcelino, que quiero decirte que a veces es difícil porque estamos luchando contra la modernidad, contra la cibercultura, contra la IA. Yo en mi labor docente recibo trabajos que los hizo la IA con faltas de ortografía. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los habitantes, que los descendientes de este patrimonio cultural lo conozcan y lo quieran proteger? Oye, entonces aquí en este programa podemos colocar que no hay cosas acabadas, no están acabadas, y de la cual inclusive hace falta investigación. Y que no es que vamos a decir que sean fallas de los mismos investigadores, sino que se requiere más investigación. Y no queremos decir que todos esos topónimos, ¿sí?, y glifos estén incorrectos, pero podemos decir que en cualquier momento pueden ser hasta modificados si hay más investigación. Sí, mira, yo quisiera también comentarte un punto muy importante, porque siempre nos hemos apasionado por lo otro. Yo te voy a hablar de mi experiencia personal para suavizar un poco la intensidad intelectual. Cuando yo empiezo a estudiar historia, filosofía, yo tenía un sueño que no se me ha cumplido, todavía estoy viva, tal vez se me va a cumplir después. Decía, yo quiero un carrito, en ese tiempo quiero un bochito, quiero una super cámara de video y ahora ya todo lo hacen los teléfonos, ¿no? Pero yo estoy hablando de hace 25 años, cuando empecé a estudiar, y voy a ir a esos pueblos a documentar, así como una heroína, documentar danzas y tradiciones, así. Me sentía yo acá la heroína de la historia. Y la vida pues te lleva por lugares inhóspitos. X universidad pública, no diré nombres, pero tal vez un día se enteren, me niega la continuación de mi posgrado. Algún día hablaremos de eso. Y yo me quedo con el patrimonio cultural de Azcapotzalco, ahí con los locos cronistas. Te conocí a ti, conocí a la maestra Solórzano, conocí a varias personas interesantes. Y entonces, ¿qué crees, Marcelino? Que me doy cuenta que estaba yo en un gran error. Con el patrimonio cultural de la ciudad basta para poder realizar todas esas investigaciones, y a la fecha es un patrimonio desperdiciado. De los obstáculos en el diagnóstico de investigación que te puedo decir para el estudio de estos nombres, primero es la hispanidad, porque todos los días es el Día del Español y no socializamos estas palabras náhuatl, que además son muy complejas, a pesar de que estas palabras, el náhuatl era la más sencilla de las lenguas originarias. Entonces, imagínate, por ejemplo, un ejemplo que es precioso, los reyes Texcocuac. El Texcocuac es
el espejo de Tezcatlipoca, donde se refleja la pequeña serpiente. Y hay un templo donde el dibujo trae un templo donde una serpiente va sacando la cabeza, ¿no? Como en el Coachilco y todo. Sí, es Coachilco. Entonces, hay un código, como tú también me has comentado cuando hemos hecho estos trabajos de campo, los reyes. Entonces, los reyes te lleva traducido en agua de tepanecas. Tepanecas, asiento de un gobierno organizadores. ¿Te imaginas la importancia de este nombre? Nos habla que muy seguramente, antes de llegar los españoles y después, los descendientes de la nobleza ocuparon ese lugar. Y ese lugar pues tiene una identidad que debemos de seguir investigando. Fíjate que vino como anillo al dedo para poder entrar y das pie precisamente a esta parte que es las artes y oficios y toponimia y nuevas perspectivas. Porque precisamente cuando hablas de Coachilco, que es Azcapotzalco, la parte céntrica de Azcapotzalco, entramos a un oficio que son los comerciantes. Ahí fue el lugar donde vamos a decir, fue la parte de la clase noble posteca comerciante de Azcapotzalco, donde yo siempre estoy empoderando aquello de que Azcapotzalco primero tuvo su clase de comerciantes en postecas, ¿sí? Que podemos decir que entre el 1426 y el 28, cuando la guerra tepaneca, y se llevan a los postecas, y también fortalecen lo que se llama el mercado o el tianguisli de Tlatelolco. Pero para regresar a lo que decíamos, artes y oficios, toponimia, y entramos con los comerciantes, y a lo mejor ahí vas a desarrollar otras cosas más. Ya abriste una puerta ahí, Marcelino, tenemos que pasar por esa calle. Bueno, vamos a pensar para todos nuestros radioescuchas en estas designaciones locativas muy importantes. Vamos a pasar este lugar, este templo, vamos a ver qué sentimos ahí, porque debe de haber algo en el Texcocuac, Tezcatlipoca, sí, y la diosa madre de la tierra. Interesantísimo. Y vamos a avanzar a San Marcos Ixquitlán, donde, hablando de artes y oficios, hay una leyenda, varias leyendas, ¿no? Una que nos dice que las palomitas de maíz surgieron en San Marcos Ixquitlán. Tenemos ahí un trabajo, Marcelino y yo, que elaboramos con la maestra Solórzano, de nuestros primeros trabajos ahí de crónica, donde él sitúa a la curandera con la piedra de la partera, luna, sí, que nos lleva otra vez a nuestro muy apreciado don Octavio Romero y este Museo Príncipe Tlaltecaxin. Sí, siempre punto de toque de algo muy bello en Azcapotzalco, sí, primer museo comunitario de arqueología en Azcapotzalco, visionario, nuestro querido amigo que está en alguna parte, exactamente. Bueno, entonces ahí vemos, en ese barrio hay muchas leyendas y vemos precisamente que su mensaje de ese topónimo de Ixquitlán es el lugar de los esquites, o sea, el maíz aparece como una fuente de vida, porque todos estos son de vida y de cosmovisión. Aquí se consume el maíz, aquí tú puedes llegar a troquear maíz, aquí hay maíz, hay abundancia, hay vida. Y ya está un poco lejos, pero lo comprobamos en calles como Centeotl, sí, la sagrada unidad del maíz, y Centlapá, donde el maíz se pinta de colores, y vemos ese mito primigenio donde una mujer de cada color del maíz nace en cada rumbo del universo. Volviendo a la calle, vemos la importancia del glifo que tenemos junto a dos restaurantes que hay que ir a consumir lo local. Creo es la Perla Negra, donde venden birria, muy hispanizada birria. Y luego los alambres, que mal le llamamos los alambres del chino, que también están buenísimos. Ahí donde están los alambres del chino, que están buenísimos, que nos da de cortesía unos frijoles charros, sincretismo cultural. Tenemos un glifo precioso que se llama Pochtlán. Por cierto, para nuestra audiencia que nos llegue a conocer, cómprenos un recorrido a Azcapotzalco. Ah, sí, claro. Hacemos recorrido bicicletero también. Sí, el paseo bicicletero. Entonces tenemos un escudo de color verde, mi apreciado Marcelino. Ese color nos habla de la nobleza, porque para los antiguos mexicanos, el jade era equivalente al oro, aunque no estaban obsesionados, ¿eh? Si tenían que elegir entre maíz, cacao, plumas o jade, primero era lo alimenticio. Por eso no tenían pobreza, porque si tú puedes comer y aparte tienes ahí tu enajene de la danza, del calpul y de la poesía, pues ya tenemos algo ganado para el Macehual, que era el desposeído que no tenía bien.
Entonces ahí tenemos Pochtlán, porque nos habla que ahí se ubicaba la muy famosa Postecayo, clase acomodada. Y hicieron un hallazgo arqueológico de la que le llamaron la mujer postecat o la mujer tepaneca, que ya pues revolucionando la ardilla y estudiando, ¿qué crees, mi querido amigo? Que en realidad es chicomecoat o es centeot porque tiene unas mazorcas de maíz. Pero bueno, aparece, hay transculturización porque aparece tapada con un huipil, todo eso se hace el hallazgo arqueológico ahí frente al glifo. Y si seguimos caminando, vamos a encontrar lo que es el Jardín Hidalgo, donde situamos el tianquisco de los tepanecas, donde los pochtecas se paseaban con sus joyas. Y hablando de artes y oficios, este tianquisco era como un museo también, como un centro cultural, porque el honor de cada calpulli era mostrar estas piezas artesanales de artes y oficios. El poder del calpulli estaba en que de manera oral, de generación en generación, se transmitían estos secretos ancestrales para realizar estas piezas preciosas. Y los que tenían, pues, no podemos hablar de dinerito, aunque dinerito en agua se dice tomín, tomini, pero sí tenían medios económicos, medios financieros, lo equivalente al dinero, porque pues no había dinero en ese momento, y entonces los pochtecas adquirían estos preciosos objetos. Bien, bien. Aquí hay que situar bien algo bien importante, Marisol, porque precisamente el papel de los comerciantes, de los pochtecas, al final, ellos eran los que adquirían precisamente los mejores trabajos de San Miguel Amantla, el arte plumario, a donde tendrían que parar precisamente todos esos trabajos de arte que hacían estos ancestros, antepasados, y tenían que de alguna manera llegar a quien los podía adquirir, que además eran quien los acomodaba precisamente cuando ellos llegaban a otras ciudades, vamos a decir, otros Saltepet, o del consumo del mismo Tepanecapan. Tanto la cuestión es también de producción de lo que es la orfebrería, que son los trabajos de plata. Si le creemos a arqueología mexicana, tenemos los orfebres de Moctezuma y tenemos la idea de que muchos trabajos tepanecas terminaron en la bóveda de Atzayaca. Sí. Pero todo eso lo hicieron pomada los españoles, lo Sí, siento. pero entonces, ¿dónde se concentraba precisamente toda esa riqueza del arte plumario, de la misma, de los trabajos de cerámica? Pues tenía que caer precisamente en Coachilco, donde estaban, Claro. porque además es donde los invitamos a conocer Azcapotzalco, es porque donde comienza esa calle que se llama Coachilco, pero hay una calle que es antes, que de veras, ¿cómo le falla a uno luego también la memoria? Hay que alimentar esa ardilla. Sí, hay que alimentarla. Pero es el centro de Azcapotzalco. Y es ahí donde se situó y se tuvo que haber concentrado la riqueza. Pero además donde podemos decir que se manifestaron a lo que se dedicaban, por ejemplo, de San Martín Socinagua, que tuvieron que haber hecho de un arte de la producción de flores. ¿Quién las compraba? ¿Quién las distribuía? ¿Y dónde se distribuían? Tú lo colocaste muy bien. Yo te digo que todo responde también a una teogonía y a que ellos iban con las fases naturales de la tierra. Sí. Por ejemplo, tomaba vital importancia San Martín Socinagua en fechas de Días de Muertos y cotidianamente por el consumo de flores comestibles como la flor de calabaza, todas estas flores que se comían y que no hay una cosa más rica que un tamal de flores. También las flores culinariamente se hacían en los tamales, las hierbas, todas estas cosas. Oye, ¿harían en ese tiempo quesadillas de flor de calabaza? De flor de calabaza, pero queso. Sin queso, ¿eh? No vayan a salir como, ay, no, me causó una migraña, no digo quién, que de hecho ya trascendió, en paz descanse. Me preguntaban que si quesadillitzin. Quesadillitzin. Era una palabra de origen náhuatl. No, olvídenlo. A ver, aquí no hubo queso. Quesadillitzin. Sí. No, muy interesante. No, pero me lo dijeron sobriamente. Maestra Marisol, queremos la etimología de quesadillitzin. Que era una quesadilla de queso náhuatl. Le dije, no, ¿qué pasó? Era una tortilla con flores de calabaza. No, sí. Y no le decían calabaza. Calabaza. Digo, no, y no le decían quesadilla. Y no había queso. No pedían quesadillas con queso, pues eso no existía. Y de hecho, hay unas leyendas, mi querido Marce, que involucran lo alimenticio con la sexualidad libre que vivían los antiguos mexicanos. Ah, se dice que, por ejemplo,
en algunas épocas del año donde ellos vivían esta libertad sexual, rindiéndole culto a Tlazocteotl, a esta diosa Xochiquetzal, hacían unos tlacoyos con formas de la parte femenina. Y para ellos era algo Ay, normal, aunque también el taco viene de tlaco, de estar haciendo ahí cuentas matemáticas y cosas yogónicas en el taco, que pasó a ser el taco. oye, sigue explorando eso. La verdad, podríamos ver a nuestros antepasados en un puesto de tacos donde está el comal y echarse la quesadillitzin No, que quesadillín, ni y que un las taco, arañas. y un taco de carnitas. No, Bueno, que carnitas, ni que bueno, nada. acuérdate que tenemos también que poner Ya vas a al empezar, ya van programa. a empezar a embarrar a mis aztecas y mis tepanecas que están comiendo los unos a los otros. Te recuerdo, Marcelino, porque acabo de hacer un coraje en una revista de antier, que no le vamos a hacer propaganda, que habla de política, y ahí de paso le echan pedradas a mis queridos aztecas, y de paso a los tepanecas que no los visualizan todavía, pero ahí le echan pedradas. No, que se estaban comiendo el pozole humano No, ritualmente. no, no, No hubieran hecho todo esto no, de construir una cultura tan compleja no, si se no, estuvieran comiendo los unos a los otros, porque no. esto de designar un territorio, organizar artes y oficios, es muy Su cansado, avance un de cultura, idioma, ¿no? su Todo es, avance de cultura para que llegaran mejor exactamente se hubieran comido todos agarres juntos. unos huesitos de fémur, ¿no? No, pero permíteme, Sí, sí, es que tengo que frenar tu hispanismo, Marce, permíteme, lo que pasa es que esta parte le tenemos también que dar ritmo al programa, precisamente, pero está interesante ver esa parte precisamente de los artes, los oficios, a dónde iban a su destino, precisamente que siempre lo que era mejor elaborado, quién lo podía comprar y quién lo podía distribuir. Sí, ahí hablamos de algo muy importante en la designación del territorio, que para mí es muy importante dejar por sentado, que es la escala social. No vamos a tener la fantasía de que todos en Mesoamérica y en el Tepanepacapan y en el Anáhuac estaban dando la mano y fumando algo y todos ahí amándose. No, es el peso de un estado. El Altépetl es un estado bien organizado y con paz social, pero es un estado. Recordemos que quien ocupa el lugar más bajo de la sociedad mesoamericana, tepaneca, náhuatl, mexica y demás, es el macehual. Yeah. Pero el macehual tenía mucha protección del Estado. En caso de una desgracia, podían comer de lo que había sembrado. Las viudas, los huérfanos podían comerse 4 piezas de mazorcas de maíz. Ya comiendo puro maíz, no te mueres de hambre, ¿no? De dulce y sabroso maíz. Y ellos tenían su fuerza de trabajo para que a la tierra, no empobrecían a la tierra, le daban su tiempo para que pudiera producir alimentos de manera agrícola. Pero el Macehual también tenía acceso a la educación pública. Recordemos, en el Calpulli nos dieron la lección de que la escuela no es el edificio, de que Sí. puede haber educación a través de la oralidad. Dentro de estas familias, en este territorio cultural, tenemos los Huehuetlactoli, que ya es un libro difícil de conseguir. Ay, si me lo puedes comprar para mi siguiente cumpleaños, te lo agradezco porque no está en la Vamos red. a hacer el esfuerzo, maestra, claro. En el Huehuetlactoli hay una educación a través de la palabra oral que le van transmitiendo a los hijos. Unas frases a mí que me fascinan, que le dicen, mi hija, mi preciosa pluma de quetzal. Y van diciendo, son inducciones sociales al final de cuentas, pero hablan del hijo como un gran tesoro. Lo comparan con las cosas que eran valiosas, el jade, la pluma de quetzal, y son como la parte ética del Calpulli, donde se va transmitiendo. Y educativamente yo los veo muy avanzados porque aún en la actualidad enseñar artes y oficios nos da una educación para la vida. Pero no por eso descuidaban la cultura. También tenían una filosofía muy importante en el Calpulli, que es el Inxóchitl Incuicat. Oh, El canto, la poesía, la el filosofía, flor y el canto. la floricanto. Tenían celebraciones con danza, con música, con los principios que ahora pensamos en las leyendas que no te gustan de nahualismo. Ellos se disfrazaban de aves y danzaban y eran felices porque no tenían hambre, como diría la definición europea, me parece epicuria. No tenían hambre, no tenían sueño, no tenían frío, pero sí se rifaban el físico, eso sí es cierto. No se estaban comiendo los unos a los otros, era muy pesado porque además hablamos de una ritualidad, acompañamiento al sol, el pueblo del sol, acompañamiento a la luna, rituales, ayunos,
y eso que hemos perdido, y ya, pues, todavía tenemos un poco de esto, ¿no? Tú quieres saber, Marce, por qué en todas las casas salen y te dan, en algunos lugares de México, y te dan, el mexicano te da un plato de sopa, un taco, ¿por qué compartimos el taco? A ver, qué interesante. Pero hay que acomodarlo bien, bien para la audiencia. ¿Por qué el mexicano es tan, se dice dadivoso? ¿Se dice tan compartido? Me estás preguntando. Yo, desde mi punto de vista así muy moderno, te digo, porque somos muy sociables y fiesteros, y si hay, pues, es más, se abren las puertas en las fiestas patronales todavía. Ya es de dudarlo, pero vamos a decir que todavía hay en Xochimilco, Mixquic, Milpalta, todos esos lugares. Pero tienes razón, Saludos a Miski, que es una celebración preciosa el Día de pero bueno, Muertos, que nos reciba la Catrina, pero, pero no la muerte real, pero me la preguntas, Catrina artística. pero me preguntas antes de que Sí, nos vayamos. claro. ¿Por qué la gente, el mexicano, el natural, El originario. originario, da? A ver, tú eres la que me mandaste la pregunta, yo Sí, claro. no la puedo contestar bien. Tenemos dos razones fuertes. Ajá. Primera, nuestra raza no es xenofóbica y es compartida porque vivimos 500 años de esclavitud. Y la segunda es que traemos en nuestro genoma, en nuestra sangre, esa vena de compartir. ¿Cómo era la pedagogía en el Altepet, Calpulli, territorio cultural? Sí era semisocialista, porque decían, juntos sembramos, juntos danzamos, nos abrigamos bajo este nombre, este pantli, esta bandera que nos da identidad, pero juntos comemos y juntos compartimos. Y viene una idea que vamos a desarrollar en nuestro programa de Día de Muertos, que es el Huentli, ofrenda, y que la vemos plasmada en nuestra pieza arqueológica de nuestra venerable tierra, Tonantzin-Tlali Coatlicue, que tiene sus manitas así. Besitos a Tonantzin-Tlali, hay que ir a verla, hacerle un ritual al Museo de Antropología. Bueno, el ritual no podemos porque nos sacarían los policías. Pero, Pero tiene las manos así. ¿Qué quiere decir? El ser humano se sirve de la tierra y tiene que alimentar, tiene que dar. Ya que llegó el tiempo de la cosecha, vamos a compartir todos esos frutos y semillas que nos da la tierra, que es un gran tesoro. Eso responde al Tonalamat. Cuando era cada festividad, cada 20 días, que se celebra la tierra, la cosecha, compartían el amaranto ritualmente, compartían los frutos y viese ese sentido de amor y camaradería en el contexto de la fiesta, detrás de la que había mucho trabajo, ¿no? Para lograr ese alimento. ¿qué crees, maestra? ¿Qué crees que está pasando? Queremos llevar un ritmo adecuado, de acuerdo a lo que planeamos para desarrollar este programa. Y exactamente, ya abordamos todo lo que es la necesidad de explorar. Explicación no pedida es culpa admitida, mi estimado. Pero es que era necesario, porque como yo soy el que vengo conduciendo, vengo en el taxi y luego nos brincamos una parada, no es posible. Necesidad Híjole, de explorar. me estás albureando. Oye, compañera, somos un programa muy serio. Somos un programa cultural, Marcelino. Necesidad de explorar. No es comedia esto, ¿sí? Puede ser una comedia, una tragicomedia, la tragicomedia de México. Bueno, lo que es que traes tu ardilla y este día muy así bien, con muchas ganas. Más no te va a dar ataque de risa, maestra. Permíteme. Ya me dio. Si no, ya perdemos, perdemos el programa. La risa es parte de la vida, es el alimento del alma, igual que el chisme. Pero nuestra audiencia no quiere estar aquí que estamos platicando. Necesitamos desarrollar. Es un podcast transculturizado. No podemos estar siendo solo intelectuales. Ya no le hagan caso a la maestra. Nos vamos a la necesidad de explorar la cosmovisión. Sí. Para entender la toponimia. Y es más, lo hemos estado haciendo, es lo que te digo. Pero, a ver, nos centramos. Bueno. Cuando te pregunto eso. Vamos a hablar ahí de que todos estos calpulis confluyan en una teogonía. Son un tejido de territorio cultural teogónico que va a llegar al centro, que el centro es el templo mayor. Vamos a hablar del modelo del templo mayor, pero primeramente, y lo diré como especialista, muy bien. el templo mayor, que era el templo mayor tepaneca. Cuando llegan los tepanecas en 1132, después de que hacen la fundación en Tlihuacán, le caminan un poquito, llegan a la avenida Azcapotzalco, y ellos dicen, de todo el contexto de lo que recuperamos, de la cosmovisión, vamos a retomar a los dioses primigenios. Pero espérame. No, ¿qué pasó? No me interrumpas, a ver, dime. ¿Y qué en eso, dónde se queda presente la observación de
de lo que es precisamente el cosmos, las estrellas y todo esto. Porque Ajá, cuando lo platicas porque así son estrellas, amigo, está mira. bien. Vienen, vamos a hablar rápido, rápido, no me interrumpas. Cosmovisión. Ajá, es Omiteo, el primer hueso sagrado masculino, Omicíhuatl, el primer hueso sagrado femenino, los cuatro primeros sagrados fantásticos, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Xipetotec, que cada uno de ellos va a estar en los cuatro rumbos y se va a transformar también en Tezcatlipoca, en guerreros, en estrellas, en personas y demás advocaciones. El gran Quetzalcóatl es Tlahuizcalpantecutli. A ver, di Tlahuizcalpantecutli. No, 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 A no. ver. Vives el mal de la Malinche. No aceptas tu palabra náhuatl, mi querido Marcelino. Tlahuizcalpantecutli. Dilo con pasión. Tepatlascotlicutli. Reprobado. Bueno, reprobado en náhuatl, reprobado. Bien. Bueno, Soy malo. Tlahuizcalpantecutli es el señor de la luz. Ujú. Y va a estar en dualidad con Tezcatlipoca, que es el espejo humeante de la oscuridad, que es la noche. Ujú. Ellos, y eso viene en mi siguiente libro, cómprenlo, eso viene en la tesis de complementar un concepto cosmogónico. Por eso es una cosmovisión. Quetzalcóatl es el día. Y eso lo vamos a enloquecer y a complementar con los libros de Castañeda y de Jacobo Greenberg, porque Castañeda, en lo que recupera por allá con Don Matus, es el tonal, es el mundo del tonal y es el mundo del nahual. Audiencia, está bien, ¿eh? Está bien la maestra. Por loco que suene todo esto. Me acaba de mover mis venas más profundas, pero síguele, está muy interesante. La ardilla está bien, no se Ujú. preocupen. Bueno, entonces, Jacobo Greenberg. Quetzalcóatl es el virtuoso, es el orden, y Quetzalcóatl va a unir las dos cosas más perfectas para los antiguos mexicanos. Quetzalcóatl, en realidad, su traducción es serpiente quetzal. Lo estoy diciendo el día de hoy para que me den el crédito, cuando solo. Bueno, serpiente quetzal, porque el quetzal es esa belleza del arte plumario que va haciendo movimientos en el cielo. Y Coat es la sabiduría de la Sí. tierra que nos alimenta, la madre, padre, todo eso. También muy parecido a otro concepto, a ver si lo puedes pronunciar, que es, a ver, di Tlaltonalinanzi. Tlaltonalinatzi. Más o menos, Tlaltonalinanzi. Tlaltonalinatzi. Tlaltonalinanzi es nuestra padre, madre, venerable sol. Entonces, Sí. aquí no hay géneros, ellos se adelantaron al género y todo. Entonces, Sí. va a completarse con la noche, que es la locura, que es el Tezcatlipoca. Y fíjate que ya bajando al demasiado humano y a estas exploraciones culturales, hay que leernos todos los libros de León Portilla, con que nos dé mucha flojera, pero tenemos un texto que corrobora esto, que lo sustenta, que es ¿cómo es? La tinta negra y roja. Luego, con dos idiomas es difícil escribir en agua de español, créanme. En la tinta negra y roja vemos unos ruegos hechos al señor Tezcatlipoca. Cuando había el gran Cocolís, le pedían, le rogaban al señor. Por ahí hay unos filmes en los que participé y mandé mis ruegos, los voy a tratar de recuperar para mi siguiente libro de poesía en agua de español. Entonces, Tezcatlipoca es el loco y es la noche. Es el axis al inframundo. Ahora, estas teocalis o llamados pirámides, templos mayores, que hablan de esta loca dualidad cósmica, también tienen un inframundo. En este caso imitan como una montaña y en ese inframundo está otra dualidad de culto muy propio en Azcapotzalco que vamos a explotar en Día de Muertos, que es Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl, señor y señora de la muerte, que están en el norte, pero también están en el infra, y Azcapotzalco geográficamente está hacia el norte. Sí. Y ellos están custodiando, aparte que están en el lugar del silencio, los descarnados, donde no hay castigo ni nada, están custodiando las dos cosas más valiosas, de donde parte todo, los huesos y las semillas de la humanidad. Y entonces, Tezcatlipoca el virtuoso, aquí te voy a hablar de una cosmovisión muy desperdiciada ecológica. ¿Por qué? Porque los animales, para los antiguos tepanecas, mexicas y anexas, xochimilcas y demás, de cosmovisión del mundo náhuatl, aparecen como receptáculos de lo sagrado en este territorio cultural. No puedes pisotear a una hormiga. Azcapotzalco es semidesértico, es rupestre, es salvaje todavía. Ciertas viviendas que he ocupado por todo Azcapotzalco tenían unas hormigotas hasta con alas, que supongo que los tepanecas se las comían.
Bueno, déjame hacer un paréntesis pequeño. Sí, Tempantongo. Tempantongo podemos decir que es el trazo de Azcapotzalco donde se hace la cruz. Tempantongo llega sí. hasta Tacuba. Tepantongo es el asiento donde se curva el agua sagrada, el asiento de los señores y del gobierno. Bueno, La estructura puede ser un bien. cuadrante, sí. Y Tempantongo, para nuestra audiencia, está muy cerca de la UAM Azcapotzalco. Incluso la UAM Azcapotzalco Alma Mater también, mandamos saludos. está precisamente, su domicilio es San Pablo 180. Podemos decir que inclusive la Avenida San Pablo era también Tempantongo, pero Sí. con la cuestión de la nomenclatura, pues nos les cambian. Pero queremos hacer algo didáctico precisamente porque ahora que la maestra precisamente nos entregó Ya tengo hambre, muchas cosas, pero ustedes no saben lo que significa para mí porque me va a cobrar los, Me va a tener que invitar unos transculturizados hot dogs. sí, y con su Coca-Cola. Entonces, Sí. pero precisamente esta es la forma en que nosotros queremos dar a conocer toda esta visión de el Tepanecapan, la cual esperemos que precisamente desde la emisora Totlaltol de Radio Cepi, Saludos a la CEP. porque ya andamos saliendo precisamente de nuestros programas, prácticamente estamos ya en el 14, nos faltan 2, y como para el diseño de lo que hicimos este programa, ya los últimos programas son más ligeros, vamos a hablar sobre leyendas. Sí, el cierre de nuestro ciclo, que esperemos estar el otro año por aquí también, pero el cierre de nuestro ciclo ya es la tradición sincrética del Día de Muertos y hablar de las leyendas, pero como identidad, como documento literario, identitario, etnológico. Sí, pero Marisol, acuérdate que desde que platicamos para diseñar todo el programa era dejar presente algo documentado, desde la visión de, en el caso mío soy cronista únicamente, y la Marisol, y la maestra Marisol, es que así nos hablamos, la Marisol, él dice el Marcelino, cuando andamos allá en el Tepanecapan, que es una producción que esperemos cumpla con el objetivo, y agradecer precisamente a Radio Cepi, que nos haya permitido exponer lo referente a todo ese proceso histórico que está en Azcapotzalco, que en un momento dado eso también se va a exponer con mucha gente que ha estudiado los temas y Azcapotzalco. Azcapotzalco es uno de los territorios más estudiados, curiosamente. Manuel Gamio, ya desde el 900, el principio del siglo pasado, hizo cosas muy importantes. Pero nosotros, desde nuestra humilde participación como cronistas y originarios de Azcapotzalco, ¿Qué pasó? Yo también tengo papeles. tienen papeles. Eso se oyó muy déspota, ¿no? Yo sí tengo Pero, papeles. pero también me asumo como cronista porque el cronista tiene más libertad que el historiador. Sí, es cierto. Pero te voy a decir también una cosa muy bien importante, que inclusive también tenemos que poner en duda hasta nuestro origen totalmente originario, porque eso también se hace como una honestidad intelectual. ¿Tú sabes una cosa, Marce? ¿Sabes que en cierta institución yo tuve que cambiar el nombre de mis materias? Uh-huh. Porque la palabra cosmovisión del mundo náhuatl espantaba a la pandilla. Ah, Entonces, le tenemos miedo, ¿no? A entrarle a esto tan complejo. Y yo no quisiera irme sin concluir mi narración y con eso cerramos. A ver, adelante, maestra. Mira, entonces, abajo está el inframundo. Hacia el plano terrenal, los calpulis, la situación geográfica es que ellos confluyan en el templo mayor, que es los caminos los lleven como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos lleven al templo mayor. Entonces, Quetzalcóatl, esto es un movimiento subida, bajada, nuestra cultura es Yolistli, es movimiento. Entonces, nuestro Quetzalcóatl se va a transformar en una hormiga roja para irse a robar cíclicamente, que es el día y la noche, el grano de maíz. Esta pedagogía que vieron de los toltecas, que asimilaron los toltecas, los tepanecas de los toltecas, nos habla muchísimo de que no puedes pisar una hormiga porque puede ser Quetzalcóatl, muchas de esas cosas. Y va y hace sus danzas, pero esto pasa una y otra vez. Porque todo esto nos está hablando del cosmos al final de cuentas. Y todavía hay muchas metáforas y muchos sentidos que a la fecha no hemos podido descifrar.
Bien, próximos programas va a ser leyendas y mitos. El mito precisamente de la hormiga que está en la catedral, actualmente es En el Catedral fin del mundo. Felipe de Santiago, que se va a acabar el mundo cuando llegue a su Que por cúspide. cierto, los antiguos mexicanos, artistas novohispanos esclavizados que hicieron ese templo, utilizaron el talud tablero teotihuacano por todos estos efectos de transculturización. Oh, escuchen bien, audiencia, está muy interesante lo que Y mencionan. hay un lugar en el templo, ahora templo católico, donde vemos el descenso de Quetzalcóatl. Sí, pero hay algo también muy interesante, porque también hay otras visiones, porque la visión de catástrofe, de que se va hacia una ruina Sí era humana, propia de los antiguos mexicanos. pero también hay otra muy Y interesante. sí se nos cumplió con los cochinos españoles. Si se llegara Sí, exactamente... ya no me van a dar el premio Príncipe de Asturias. No, no, hombre, ya por andar... Se van a dar cuenta que soy indigenista, se habrán dado cuenta. Ya nada más les pedimos perdón, que no pidan perdón, que no pidan perdón y total. No, ¿qué crees que mis alumnos me dijeron tibiamente un día de estos? Los extraño porque por ciertas razones están las escuelas cerradas. Me dicen, ya nos dimos cuenta que no quiere a los españoles. Ah, pero... A sí, los de ese tiempo que llegaron a hacer su desmán. pero Marisol, precisamente ya en estamos hablando 14 programa y precisamente dirigirnos hacia nuestra audiencia que ha sido tolerante y que pues ahora que se proyecten y estén ya más públicos lo que nosotros decimos, requerimos también sus opiniones. Y Híjoles, ¿y saben qué tal si no son gratas, mi querido Marcelino? pues, Inhabilitamos los comentarios. pues es parte, ¿no? Sí, y claro. el riesgo de lo que ¿O qué la tal si gente nos hace. volvemos famosos? Marisol, por favor. Ya olvídate del príncipe de Asturias, del premio. ¿Sí? Entonces, pues, Y nuestro honoris causa. y lo que pasa es que yo ya no hay cómo aterrizar porque precisamente le agradecemos a la emisora Total Tol de Radio Cepi que nos haya recibido aquí con su público, Y con saludos todo. a la Sociedad de Cronistas y Narradores Orales de Azcapotzalco. Muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros somos Radiografía Urbana Azcapotzalco, Marisol Reséndiz, también mi nombre en Agua de Tepeyoc Tlali y Marcelino Peña Fernández.